Solo en noches de luna roja se abre el jardín donde el deseo florece y el silencio se convierte en caricia. 5 mujeres, 5 cuerpos marcados por el fuego, 5 secretos que solo pueden contarse con la piel. Aquí no se entra para buscar amor, sino para perder el miedo, rendirse al tacto y dejarse devorar. No hay puertas, no hay reglas, solo flores que observan, ramas que tocan y tierra que recuerda lo prohibido. Bienvenidos a el Jardín de las Noches Rojas. Si entras, que sea para sentirlo todo y no olvidar nunca más. La mansión estaba en lo alto de una colina olvidada. No aparecía en ningún mapa, ningún coche podía llegar hasta ella. Y sin embargo, esa noche, 5 mujeres caminaron como si hubieran estado esperando ese momento toda su vida. Era noche de luna roja y el jardín se había abierto. Alma la botánica fue la primera en llegar. Alma no era supersticiosa, pero había estudiado bastante sobre botánica sagrada y plantas asociadas a ritos ancestrales. Cuando recibió la carta sellada con cera roja y perfumada con un aroma indescriptible, no dudó. Solo se abre con sangre y deseo, decía el papel. Y ella, sin saber por qué, supo que debía ir. La mansión era una mezcla entre ruina y obra de arte. Las columnas, envueltas en hiedra, los ventanales oxidados, las estatuas femeninas con rostros borrados. Alma caminó hacia el jardín. La verja estaba entreabierta. Entró. Los árboles eran altos, viejos, pero vivos. Sus hojas rojas vibraban como si respiraran. Se detuvo frente a una fuente de piedra donde caía un agua espesa como vino oscuro. Allí estaba ella, una mujer de cabello rizado, piel morena y mirada líquida. No dijo su nombre, solo la miró y se desnudó. Alma no supo si fue ella quien dio el primer paso. Lo que sí supo fue que cuando las manos de la mujer tocaron su piel, algo profundo se encendió. No fue fuego, fue raíz. Se tocaron con hambre ancestral, se besaron, como si sus bocas hubieran estado selladas durante siglos. Y cuando se entregaron en la hierba cálida, bajo la luna roja, Alma sintió que el jardín las observaba. Un susurro recorrió el aire. No viento, no voz, algo que se deslizó entre las flores. Cuando volvió a mirar, la mujer ya no estaba. Solo quedaba una marca en el suelo, un pequeño brote nuevo, rojo. Vera, la actriz. Vera llegó poco después. Había dejado su última obra inconclusa y desapareció sin explicación. Estaba agotada de fingir. Su cuerpo pedía algo más. Entró sin miedo. Iba vestida con un abrigo negro abierto, sin ropa debajo. Sus pasos eran silenciosos, felinos. El jardín parecía susurrarle fragmentos de obras antiguas. Shakespeare, Lorca, Cocteau, hasta que encontró el claro. Una joven de ojos verdes, cabello rubio y piel como luz de luna, estaba tumbada sobre una piedra plana, completamente desnuda. ¿Me estás esperando?, preguntó Vera. Te estaba soñando. Vera se acercó sin romper el hechizo. Se inclinó sobre ella, la acarició con los ojos, luego con los dedos, con la boca. La otra mujer se arqueó como una flor que se abre. El deseo era un poema sin palabras. El jardín, su escenario, y la luna roja, su único público. Después del clímax, Vera cerró los ojos, y cuando los abrió estaba sola. La piedra estaba seca, la otra desaparecida. Pero en su pecho, una flor roja había brotado, sin tallo, solo el símbolo, como si el jardín la hubiera marcado. Noa, la cantante. Noa llegó poco después. La música era su escudo, su alma, su cuerpo. Pero en cuanto cruzó el umbral del jardín, el silencio se volvió absoluto. Ni una nota dijo, quitándose los cascos. Ni siquiera su corazón sonaba. Avanzó descalza, con un vestido rojo ajustado, semitransparente, que dejaba adivinar su cuerpo sin revelar todo. Se detuvo frente a un árbol inmenso, cuya corteza parecía tener labios. Entonces oyó una voz. Canta. Era suave, como miel caliente, y venía de una figura femenina envuelta en velos. Noa cantó una melodía que no conocía, pero que sentía en los huesos. La mujer danzó a su alrededor, deslizándose como humo. La tomó de las manos, la hizo girar, la abrazó por la cintura y sin hablar, la besó. El beso fue música. El contacto, un acorde y la fusión de sus cuerpos, un concierto íntimo donde las notas eran suspiros y piel. Noa gemía al ritmo de algo que no controlaba, y cuando llegó al final,
Gritó como un instrumento que se rompe. La mujer desapareció, y en su garganta quedó tatuada una línea de flores negras. Notas que no podían cantarse. Dalia no había creído en la carta. Como fotógrafa documental, estaba acostumbrada a recibir propuestas raras, pero esta era diferente. El sobre no tenía remitente, solo un símbolo grabado, una flor abierta con un ojo en el centro. La invitaba a una mansión, a visitar un jardín que solo florece con cuerpos despiertos y almas dispuestas. Le pareció un poema de alguna artista desesperada, pero aún así fue. Llegó con su cámara colgando del cuello, siempre detrás del lente, siempre observando, nunca tocada, nunca tocando. El jardín le pareció más un sueño que un lugar real. La luz era roja, suave, líquida. Todo parecía flotar. Había flores que abrían lentamente como si respiraran, pétalos que parecían mirar. Entonces la vio, una mujer apoyada contra un arco cubierto de rosas negras, desnuda, con el cuerpo cubierto de gotas de rocío. La miró directamente, sin una palabra, sin un gesto. Dalia levantó su cámara por instinto. «No la uses», dijo la mujer con voz baja, profunda. «Mírame sin esconderte». Dalia bajó la cámara. Se acercó. Cada paso era un vértigo, cada segundo, un pulso que crecía entre las piernas. Cuando estuvo cerca, la mujer le tomó la cara con ambas manos y la besó. No había urgencia, había conocimiento. Sus cuerpos se reconocieron como si se hubieran amado en otra vida. Dalia la tocó como quien aprende un idioma. Ella le respondió como quien entrega un secreto largamente guardado. Hicieron el amor sobre una cama de hojas suaves, sin hablar, sin nombrarse, solo respirando, solo sintiendo. Cuando todo terminó, Dalia quiso tomar una foto, pero la mujer ya no estaba, y en su cámara, que no había usado, apareció una única imagen, la mujer desnuda, mirándola, pero no en el jardín, sino dentro del ojo de una flor abierta. Irene, la periodista, no sabía si quería encontrar una historia o perderse en una. Siempre había buscado la verdad detrás de las cosas, pero el jardín no parecía tener una verdad concreta, solo sensaciones. Entró con una libreta en mano y un abrigo largo que se deslizó por su cuerpo como una segunda piel. La luna roja bañaba el camino. El aire era húmedo, denso, casi carnal. Sintió que alguien la seguía, pero al voltear no había nadie. Aún así, no estaba sola. Encontró una especie de capilla vegetal rodeada por columnas vivas. En el centro, una figura femenina envuelta en un manto semitransparente, sentada sobre un altar cubierto de flores oscuras. ¿Escribes sobre lo que ves o sobre lo que deseas?, preguntó la figura. Sobre lo que no entiendo, respondió Irene. Entonces escribe esto, dijo la mujer, y se quitó el manto. El cuerpo que apareció era escultural, pero no perfecto. Estaba hecho de curvas, cicatrices, marcas, como un poema escrito con fuego. Irene la tocó con respeto, la besó con hambre, se arrodilló entre sus piernas como quien entra a una verdad sagrada. Y cuando la mujer gimió su nombre, el verdadero, el que nadie más conocía, Irene supo que algo había cambiado para siempre. Cuando abrió los ojos, la mujer no estaba, pero su libreta estaba escrita, página tras página, con tinta roja. Frases que no recordaba haber escrito, palabras que le hablaban directamente al alma. Nosotras no fuimos las primeras, y tú no serás la última. El jardín no olvida, el jardín no perdona, el jardín observa. Esa madrugada, las 5 mujeres coincidieron en el centro del jardín. No sabían cómo ni por qué. Alma tenía tierra fresca en las manos. Vera olía a humo de incienso. Noa sangraba una nota por la garganta. Dalia no podía dejar de mirar el cielo. E Irene tenía el corazón latiendo fuera del pecho. Se miraron entre ellas. Ninguna dijo nada. Y entonces lo sintieron. No un sonido, no un viento. Una presencia cálida, oscura, femenina, que las rodeaba. El jardín, vivo, observándolas, deseándolas. La luna roja seguía alta, más intensa, más cercana, como si observara directamente a través de cada mirada, cada roce, cada gemido. El jardín ya no era un lugar, era un cuerpo vivo, un ser expectante, y ellas no sabían si eran las invitadas, las ofrendas o las elegidas. Noa se deslizó entre los árboles. No buscaba a nadie, pero su cuerpo ardía, su piel tenía hambre. Y entonces
escuchó el canto, una voz femenina, afinada y susurrante, que entonaba la misma melodía que ella había soñado. Se acercó y encontró a Vera, desnuda bajo una cascada de pétalos rojos, mojada, temblando. La actriz la miró. ¿Has venido a actuar conmigo o a deshacerme? A tocarte hasta que te calles, susurró Noah. La cantante se arrodilló, deslizó sus labios por el vientre de Vera, que ya no fingía nada. Vera la recibió con los muslos abiertos y el alma rendida. Los dedos de Noah se hundieron en su carne como si buscaran raíces. La lengua rozó lo que nadie más había tocado. Y los gemidos fueron tan puros, tan rotos, que los pájaros dejaron de cantar. Cuando llegaron al final, abrazadas en silencio, escucharon un leve sonido, como una flor abriéndose, pero era dentro de ellas. En otro rincón, Clara, la periodista, caminaba descalza. El cuerpo le vibraba desde el encuentro en la capilla. Quería entender, pero cada paso la alejaba del pensamiento. Se topó con Dalia. La fotógrafa la miró sin cámara. Por primera vez. ¿Quieres saber lo que es real?, preguntó Clara. No, quiero sentirlo. Se tocaron sin nombres, sin palabras. Dalia la tomó del cuello. Clara le arrancó la blusa. Sus pezones se rozaron como si fueran lenguas. Sus lenguas se buscaron como si fueran pétalos en llamas. Se tumbaron sobre tierra mojada y en medio de jadeos, Clara la susurró. El jardín quiere que nos perdamos. Entonces, que no nos encuentre jamás. Y siguieron, hasta quedarse sin aire, hasta no saber dónde terminaba una y comenzaba la otra. Y cuando se separaron, tenía las piernas manchadas de barro y los labios de deseo. Alma observaba todo desde lejos. Tenía el cuerpo cubierto de flores. Literalmente, brotaban de su piel, pequeñas, rojas, abiertas. Se acercó a Irene. La periodista escribía con los dedos, sobre su propia piel, palabras que ya no existían. Alma se arrodilló frente a ella. Le besó los tobillos, le subió las manos por las piernas. Le abrió las piernas con la calma de quien sabe lo que busca. Irene se derritió, y cuando Alma la besó ahí lento, sin apuro, las palabras dejaron de importar. Solo importaba el temblor, la carne abierta, el clímax lento, la luna roja. Las 5 se encontraron en el centro del jardín, desnudas, cubiertas de humedad, deseo y tierra. No hablaron. El jardín temblaba a su alrededor. Entonces lo vieron. Una figura femenina, gigantesca, hecha de raíces, pétalos y piel, con ojos en el pecho y boca en el vientre. Ustedes me han despertado, dijo la figura. Ustedes me han hecho florecer. El jardín entero las envolvió. Cada mujer fue tocada por enredaderas que no hacían daño, sino placer. Sus pechos fueron lamidos por pétalos vivos, sus espaldas acariciadas por ramas cálidas, sus labios besados por el viento. Y cuando todas gritaron juntas, el jardín se iluminó y luego se apagó. Al amanecer, las 5 despertaron solas en la entrada de la mansión, vestidas, limpias, silenciosas. No había rastro del jardín. Solo una flor roja entre los dedos de cada una y una frase escrita en la piel del muslo. No ha sido elegida, ha sido sembrada.